Este espacio es presentado por Expo Estudios Q, Cooperativa Universitaria de Grado y Posgrado. De vuelta en Mañana Plus, en este bloque que nos gusta tanto porque nos da la posibilidad de informarnos, de tomar la decisión correcta. Hoy nos acompañan desde la Uninorte el profesor magíster Sergio Noguera, él es docente de la Facultad de Derecho de la Uninorte. También está con nosotros el profesor licenciado Roberto Maida, director general de comunicaciones de la Uninorte, para hablar de todo lo que ofrece la Uninorte. Hablábamos de que ya está por cumplir 26 años ofreciendo siempre calidad, ciencia y cultura, como dice su eslogan, porque esto realmente es así, una trayectoria tremenda, con mucho que ofrecer a los jóvenes paraguayos, Roberto. Así es, Iván. Antes que nada, un cordial saludo a toda la teleaudiencia de Mañana Plus. Estamos cumpliendo 26 años en mayo de este año en la Universidad del Norte. Y bueno, agradecemos este espacio con el cual queremos compartir con ustedes las novedades, lo que estamos ofreciendo en este momento, nuestra participación en la Expo Estudios de la cooperativa. Estamos actualmente con las matriculaciones abiertas en la universidad, en todas las carreras, y tenemos interesantes promociones. Una de ellas es la matrícula exonerada para todos los alumnos que se inscriban en el mes de febrero, en cualquiera de las carreras de Uninorte y en cualquiera de las 14 ciudades en las cuales tenemos presencia. Y la otra promoción es un sistema de becas a través del cual premiamos a todos los alumnos de colegios que tengan un buen rendimiento académico. Todos aquellos que tengan promedio 4.3 o superior acceden a un 25% de descuento en los aranceles. Eso es automático. Es automático. En este caso no es en la matrícula, sino en los aranceles de todo el año. Solamente tienen que presentar sus certificados de estudios y ya acceden a ese beneficio, el cual es renovable si es que en la universidad mantienen el promedio 4.3 o superior. Eso de entrada ya es un incentivo para los chicos que desde el colegio se van preparando, van cuidando sus estudios para llegar con un buen promedio y por supuesto para mantenerse también de esta manera ya estando en las carreras. Y justamente ahora que hablamos de las carreras, tienen un abanico muy grande de carreras para escoger, vienen trabajando muy bien muchas de ellas, cada día mejorando más. Leí hace unos días que consiguieron la acreditación, por ejemplo, para odontología, tienen medicina. ¿Cuáles son esas carreras para que la gente se pueda enterar? Bueno, tenemos las carreras de medicina, enfermería, obstetricia, psicología, fisioterapia, odontología, bioquímica, nutrición, derecho, escribanía pública, comercio exterior y relaciones internacionales, periodismo, administración de empresas, ciencias contables, ingeniería comercial, mercadotecnia, ingeniería en informática, ingeniería electromecánica e ingeniería en telecomunicaciones. Ahí está entonces la lista completita. Exactamente, y en algunas ciudades del interior, administración rural también se agrega. Entonces, como mencionabas, es un abanico grande y a veces para los jóvenes que terminan el colegio la decisión sobre qué carrera elegir es un poco complicada. También la institución en la cual van a cursar, siempre les recomendamos que investiguen mucho, que conozcan con profundidad la carrera, la universidad, y por ese motivo estamos participando de esta próxima Expo Estudios organizada por la Cooperativa Universitaria. La Expo Estudios, que hay que recordar, de la Cooperativa Universitaria, se va a realizar en el complejo cultural de Ita Enramada. Ahí va a estar presente la Universidad del Norte, la Uninorte, y me gustaría también que podamos hablar de la carrera de Derecho con el profesor Sergio Noguera, que tiene que darnos esta buena noticia de que también ya está acreditada por la ANEAES, es decir, los chicos tienen la garantía de tener su título al terminar con una carrera acreditada. Eso es positivo y muy importante porque muchas veces estudian y luego se dan cuenta que su carrera no estaba acreditada. Sí, muy buenos días. Es el punto más importante actualmente, pero no hay que confundir entre acreditada y habilitada. Sí. La Uninorte hace 23 años que está con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Yo soy un egresado, un exalumno de la Facultad de Grado. Posteriormente hice mi didáctica universitaria y fui docente, gracias a la oportunidad que me dio Uninorte, y encontré una pasión, la enseñanza, el ayudarle a los chicos al pensamiento crítico de las leyes, del por qué hacemos esto o aquello. Esa es la parte más linda del apoyo que les damos a los estudiantes. Además, después de un proceso
porque vinieron y nos cambiaron todo el sistema, nos dijeron, bueno, ahora tienen que hacer así. En el 27 de julio del 2015 fuimos acreditados en la carrera de Derecho por resolución número 174 de la NEAES. O sea, es un plus que dice el Estado, esta carrera está acreditada y cumple con los requisitos mínimos que nosotros le pedimos. Entonces, nuestro título de la Uninorte sirve para la prosecución de estudios de posgrado en todo el Mercosur. Ese es un plus que tienen que tener en cuenta los alumnos al matricularse o al seguir. La carrera no es fácil. La universidad, la carrera está acreditada. Todo depende de ellos. Nadie puede ir a estudiar por ellos ni dedicarle el tiempo necesario por ellos. Depende de ellos. Pero esto le ofrecemos. Y como una prueba también de esta garantía de calidad, hay un concurso nacional de juicios orales en donde resultaron ganadores estudiantes de la Uninorte. Asimismo, normalmente participamos en los concursos nacionales. La primera participación obtuvimos el segundo lugar. La segunda participación ya tuvimos el primer lugar dentro de todas las facultades de Derecho. Y fuimos reconocidos por la Corte Suprema de Justicia a través del certificado correspondiente, a través de los roles del cual se presenta en esa competencia. Estamos orgullosos no del producto que quitamos, sino de la calidad humana, del cual vemos el resultado de nuestros alumnos, porque la carrera de Derecho es muy sacrificada, pero es muy noble, porque le ayudamos al prójimo cuando necesita, generalmente. Por eso es un auxiliar de la justicia. Cuando más necesitas de alguien, es él el que te pasa la mano. Así es, y entonces para los chicos que tienen ya pasión por las ciencias sociales desde la época en que están en el colegio, entonces la invitación para la Facultad de Ciencias Políticas, la carrera de Derecho específicamente, las clases cuando arrancan. Las clases son presenciales, hay que tener en cuenta. El lunes 6 de marzo arrancan las clases, tienen tiempo todavía de ir a inscribirse. Presenciales, de lunes a viernes, depende del turno que elijan, mañana, tarde y noche, tienen a elección o a lo que puedan. Pero hay que ponerle garra, no hay secreto. Si yo pude, todos pueden. Ese es un factor muy importante y algo que a mí siempre me gusta destacar de la Uninorte, Roberto, es el apoyo que le dan al ámbito cultural. Realmente también tuvieron visita de varios premios Nobel en la universidad, esto es algo que suma muchísimo. Tienen la ópera, el ballet, es decir, ahí se encuentra también esto artístico que es tan importante reforzar y lo vienen haciendo de una manera magistral realmente año a año. Así es, Iván. Parte de la misión de la universidad es mejorar el futuro de nuestro país a través de la buena formación de nuestros jóvenes. Eso implica una formación integral que va más allá de lo que se enseña en las aulas. Por eso hablaba el profesor Sergio sobre la parte ética y moral, formar buena gente, porque al Paraguay no le sirve tener solo buenos profesionales, al mismo tiempo tienen que ser buena gente. Y ahí entra en juego la parte cultural que estabas mencionando, toda la parte recreativa, los deportes, la parte cultural que incluye la ópera, el ballet, la orquesta y todo el apoyo que da Uninorte en general a la cultura en nuestro país. Es muy importante para que los jóvenes incorporen la ética a su profesión. Entonces, realmente Uninorte ha hecho un trabajo magnífico en esa área y lo seguiremos haciendo ya para este año 2017. Hay un importante calendario cultural que vamos a estar comentando oportunamente. Y sobre el tema de los logros de los egresados que estaba comentando el profesor Sergio, cabe destacar que Uninorte tiene 26.000 egresados, la mayoría de ellos destacándose en el área privada, pública, a nivel nacional e internacional. Entonces, esto es importante saber porque los jóvenes que hoy día están decidiendo sobre una institución educativa o sobre una carrera, tienen que tener en cuenta que la educación es probablemente la principal inversión que uno puede hacer en su vida. Lo que incorporamos en educación nadie nos lo puede quitar, lo llevamos para siempre. Entonces, tener en cuenta y no dejarse llevar a veces por solamente el factor precio, porque estudiar una carrera de lunes a viernes, presencial, implica un costo que uno tiene que abonar y también invertir tiempo en eso.
hay que esforzarse mucho, hay gente que trabaja y estudia al mismo tiempo, pero que sepan que eso vale la pena y que tiene sus frutos. Es un Está esfuerzo comprobado. y una inversión que realmente Es una vale inversión, la pena. es una inversión. Está comprobado que un buen profesional en un año de ejercer su carrera recupera lo invertido económicamente en 4, 5, 6 años de estudios. Y el futuro de ellos depende de esto también. Hoy día estamos compitiendo a nivel internacional con gente de todo el mundo, entonces más que nunca la formación es importante. El futuro de nuestros jóvenes y el futuro del país también. Vamos a recordar entonces, la Uninorte va a estar en la Expo Estudios de la Cooperativa Universitaria el 24 y 25 de febrero. Ahí seguramente va a estar también el stand de la Uninorte para que todos se puedan informar. Y ustedes, además de traernos esta buena noticia, nos traen también algunos obsequios que vamos a mostrar. Aquí lo que tenemos es un pack completito. Yo decía que ya quería también uno para mí. Tiene una agenda, el calendario, cargadísimo realmente también aquí la cartuchera de Uninorte. Le muestro un poquito a través de las redes sociales de Mañana Plus. Pueden escribirnos y vamos a estar obsequiando estos kits que nos traen muy gentilmente nuestros amigos de la Uninorte. Yo les agradezco por acompañarnos y recalcar nuevamente la invitación en la Expo Estudios de la Cooperativa Universitaria. Entonces van a estar. Así es, Iván, muchas gracias por este espacio y le invitamos a todos los que quieran conocer más sobre Uninorte a que se acerquen a nuestro stand en la Expo Estudios de la Cooperativa en Itan Ramada. Muchísimas gracias, gracias a la Uninorte por estos 26 años de calidad, ciencia y cultura, y muchísimas gracias también a la Cooperativa Universitaria por acompañarnos con esta propuesta de la Expo Estudios. Este espacio fue presentado por Expo Estudios Q, Cooperativa Universitaria de Grado y Posgrado.